Medallas en primeros planos en lágrimas en directo. Un hombre común convertido en leyenda nacional en menos de 72 horas. Pero había un problema. Un problema que nadie quiso ver. Pausa dramática este tipo. Jamás estuvo ahí, no salvó a nadie, no arriesgó nada, no hizo absolutamente nada. Y aún así, durante semanas, los medios más importantes del país repitieron su nombre como si fuera un santo moderno. ¿Cómo diablos pasa esto? Como un desconocido fabrica una mentira tan perfecta que engaña a millones. Y nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Te voy a contar la historia real, la que no salió en las noticias, porque esto no es sobre un mentiroso cualquiera. Esto es sobre todos nosotros, Diego Álvarez. Nombre tan común que lo olvidas al segundo, cara de vecino del quinto. Voz pausada, mirada honesta. El tipo de persona en la que confías sin pensarlo dos veces. Ahí está el truco. No parecía sospechoso porque era normal, saludaba al portero, sacaba la basura, pagaba sus cuentas. Cero señales de alarma. Cero razones para dudar. Y cuando llegó el momento, cuando España necesitaba un héroe después de una emergencia real que dejó al país en shock, Diego simplemente levantó la mano. Yo estuve ahí, dijo Anne. Ayudé como pude, añadió. No soy ningún héroe. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Amé esa frase. Esa maldita frase lo cambió todo. Porque sonaba humilde, sincera, en real. La historia era perfecta para televisión. Emergencia en caos, en sirenas, en gente llorando. Y en medio del desastre, un ciudadano común arriesgándolo todo por extraños. El guión se escribía solo. El primer periodista lo entrevistó casi por casualidad. Necesitaba cerrar la nota con algo emotivo. Diego lloró en el momento exacto. Hizo silencios incómodos. Bajó la mirada cuando debía. Manual básico de credibilidad. Y el periodista creyó. Cuando el primero cree, los demás se suben al tren sin boleto. Titulares inflados, música dramática de fondo. Mismo relato copiado 1000 veces sin verificar una sola palabra. Porque nadie verificó. Nadie preguntó lo obvio. ¿Dónde están las pruebas? Ni una imagen de Diego en el lugar, ni un testigo directo que lo señalara. Ni una sola evidencia concreta, solo palabras, lágrimas medidas, y una nación entera tan desesperada por creer en algo bueno que bajó la guardia por completo. Pero mientras España aplaudía, alguien empezó a notar algo raro. Un detalle mínimo, un horario que no cerraba a nada grave. Nada todavía. Y lo que descubrió iba a destrozar todo. La mentira no se hizo fuerte porque fuera creíble. Se hizo fuerte porque era irresistible. Y hay una diferencia brutal entre esas dos cosas. Diego Álvarez entendió algo que la mayoría ignora. A la gente no quiere héroes perfectos. Quiere héroes cercanos. No llegó diciendo soy un Superman. Llegó diciendo soy uno de ustedes. Eso desarma a cualquiera. Cada entrevista seguía el mismo patrón matemático preciso. No soy ningún héroe. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Ojalá no tener que estar ahí. Frases simples. Cero tecnicismo, cero detalles que pudieran verificarse o desmentirse. Lloraba poco en lo justo. Dejaba silencios tan incómodos que obligaban al entrevistador a rellenarlos. Y siempre lo hacían a su favor, porque nadie quiere ser el periodista que arruina una historia bonita en prime time en nadie, ¿no? Y ahí está el genio silencioso de todo esto. Diego nunca mintió de golpe, nunca dio versiones contradictorias. Simplemente dejó que los demás construyeran el mito por él aún. Periodista añadía detalles dramáticos. Otro inflaba el titular. Las redes lo convertían en ilustraciones heroicas. Y Diego solo asentía, humilde sin confirmar ni negar demasiado. La mentira creció como un monstruo de Frankenstein, armado con piezas de miles de personas. En televisión la fórmula era perfecta. Musicao, emotivao, planos cerrados de sus ojos llorosos, cortes estratégicos justo antes de que pudiera meter la pata. Todo diseñado para que sintieras algo, y cuando sientes algo fuerte, el cerebro hace algo peligroso, deja de preguntar. La emoción reemplaza la verificación. No buscas datos, no pides pruebas, solo quieres que esa sensación cálida en el pecho siga ahí. Las redes sociales
explotaron. Hashtags con su nombre en Trending Topic 3 días seguidos. Ilustraciones de Diego con capa de superhéroe, hilos interminables de gente llorando por lo que todavía queda de bueno en este país. Y los comentarios, los malditos comentarios, déjenlo en paz. No todo es mentira, ¿eh? ¿Qué ganan dudando de alguien así? Dudar se volvió mala palabra. Cuestionar se convirtió en traición. El que preguntaba de más quedaba como amargo, como cínico, como el tipo que arruina la fiesta. Y nadie quiere ser ese tipo cuando todo el mundo está aplaudiendo. Pero las historias construidas solo con emoción tienen un problema. Dependen de que nadie mire muy de cerca. Y alguien empezó a mirar, no por maldad, por simple curiosidad de periodista vieja escuela. Un usuario anónimo en Twitter comparó horarios, vio que según las declaraciones de Diego, estaría en 2 lugares al mismo tiempo. Un detalle mínimo, casi nada, lo comentó. La reacción fue brutal. Lo llamaron hater, envidioso miserable. Borraron su comentario, reportaron su cuenta, porque en ese momento Diego ya no era una persona, era un símbolo. Y atacar el símbolo era atacar lo que todos necesitaban creer. Pero ese comentario borrado dejó una semilla, una duda microscópica. Y las dudas, por pequeñas que sean, tienen una costumbre muy jodida a crecer en la oscuridad, mientras Diego sonreía en platós y recibía abrazos de presentadores famosos. Esa grieta invisible empezaba a ensancharse, y lo que estaba a punto de salir iba a hacer temblar todo el castillo de naipes. La mentira dejó de ser de Diego. Ahora era de todos, y eso lo cambiaba todo. A esta altura nadie le preguntaba a Diego qué había pasado. Le pedían que repitiera lo que ya había dicho, una y otra vez en el mismo guión y las mismas pausas, las mismas lágrimas, en los mismos segundos, porque el relato ya estaba cerrado, pulido, empaquetado, listo para consumo masivo. En televisión las entrevistas se volvieron automáticas. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Volverías a hacerlo? ¿Qué le dirías a la gente que te admira? Y Diego respondía siempre igual. Nunca añadía detalles nuevos, porque los detalles son peligrosos. Cuanto menos dices, menos pueden desarmarte. Los periodistas lo sabían, pero no importaba, porque a esta altura la historia ya no era sobre la verdad, era sobre lo que la historia representaba, y eso vende. Vend clicks, vend rating, vende sensación de que todavía somos buena gente en un mundo de mierda. Los medios aceleraron, más entrevistas, más exposiciones, especiales, y domingo. Diego en portadas de revistas con titulares inspiradores, música emotiva de fondo, fotos en blanco y negro para subir el dramatismo, todo empujando la misma idea. Este tipo representa lo mejor de nosotros. Y ahí está la trampa psicológica más brutal de todas. Cuando una historia te hace sentir bien, cuestionarla se siente como un ataque personal, como si dudar fuera faltar al respeto, como si pedir pruebas te convirtiera en mala persona. En redes, cada crítica recibía una avalancha de odio seguro. Sos un frustrado, deja de buscar mierda donde no la hay. ¿Qué ganas con destruir algo bonito? La mentira ya no era solo de Diego, era de cada persona que la había compartido, de cada periodista que la había amplificado, de cada medio que la había convertido en bandera. Y cuando defendes una historia con tanta pasión, en realidad te estás defendiendo a vos mismo, porque admitir que te engañaron es admitir que fuiste ingenuo. Y nadie quiere ser el ingenuo, pero mientras el país aplaudía de pie y Diego aparecía en programas de máxima audiencia, los huecos empezaban a acumularse, horarios que no cuadraban, testimonios vagos de gente que recordaba a alguien parecido, pero nunca Diego videos de cámaras de seguridad donde aparecía el caos, las sirenas, la gente corriendo, pero Diego no estaba en ningún frame, en ninguno, en todo suelto. Todo fácil de ignorar si querías ignorarlo, y vaya que querían un periodista joven, de esos que todavía creen en el oficio. Intentó meter una pregunta incómoda en una redacción importante. ¿Tenemos alguna prueba concreta de que estuvo ahí? La respuesta fue inmediata.
no seas aguafiestas. No es el momento, la gente necesita esto. Esto, la verdad, empezó a incomodar, y cuando la verdad incomoda, no... Si discuti, se aparta, se archiva, si encherra, hasta que alguien decide no enterrarla más. Un periodista local, de los que no salen en prime time, de los que todavía revisan archivos y contrastan datos, porque sí, porque es su trabajo. Comparó declaraciones a horarios a movimientos y encontró algo que no se podía maquillar. Diego no podía estar donde decía estar, matemáticamente imposible, físicamente imposible, simple en frío, en aburrido, pero irrefutable. Y cuando publicó esa nota, no pasó lo que esperaba, no hubo escándalo, no hubo investigación, hubo algo mucho peor en silencio. Y ese silencio iba a revelar algo más oscuro que la mentira de Diego, iba a revelar quiénes la defendieron. ¿Y por qué Diego dejó de ser humano? Se convirtió en algo más peligroso. Un símbolo hay, y a los símbolos no se les piden pruebas. Hay un momento exacto donde una persona deja de ser real y se convierte en proyecto colectivo. Con Diego pasó en la tercera semana. Ya no importaba lo que hubiera hecho o dejado de hacer. Importaba lo que representaba An Esperanza, An Humanidad. Prueba de que todavía somos capaces de algo grande. Y cuando alguien representa eso, cuestionarlo es traición. Las redes lo elevaron a un altar digital imposible de sostener. Hashtags virales, hilos infinitos romantizando cada palabra que había dicho, ilustraciones donde aparecía con luz celestial, con capa, casi con aureola, gente que jamás lo había visto en persona defendiéndolo como si fuera sangre de su sangre. A mí no me importa si exagero un poco, necesitamos historias así en tiempos tan oscuros. Déjenlo en paz, joder, déjenlo vivir. El público lo puso en un pedestal tan alto que cualquier caída iba a ser mortal. Y desde ahí, arriba, cualquier pregunta sonaba a blasfemia. Los escépticos lo pagaban caro. Comentarios borrados en segundos, cuentas bloqueadas, burlas públicas en grupos de miles de personas a mirar, este friki, buscando fallos. Siempre tiene que haber alguien arruinando todo. Todo tiene que ser falso para ustedes, ¿no? Dudar dejó de ser sano. Dudar se volvió enfermedad. Los medios notaron el clima y en lugar de frenar pisaron el acelerador a fondo, porque cada aparición de Diego generaba interacción brutal en compartidos, en comentarios, a debates acalorados. Y en este negocio la interacción es oro puro. Así que más entrevistas, a más primeros planos, más Diego en horario estelar. Pero había un problema técnico que nadie quería ver. En cuanto más lo elevaban, más frágil se volvía la estructura. Porque la historia no crecía hacia los costados con bases sólidas. Crecía solo hacia arriba como una torre de naipes en medio de un vendaval. En privado, algunos periodistas empezaron a sentir el vértigo. No lo decían en público jamás, pero los murmullos estaban ahí, en redacciones, en pasillos anché. ¿Alguien vio una prueba concreta? ¿No hay ni un testigo directo que lo señale? ¿Revisamos algo antes de subirlo? Las preguntas quedaban flotando. Nadie las agarraba, porque agarrarlas significaba tirar la primera ficha del dominó, y nadie quería ser ese periodista, el que destruyó la historia bonita, el que arruinó la ilusión, el que demostró que todos habían comprado humo. Mientras tanto, Diego seguía con su manual perfecto, an calmo medido, nunca respondía de más. Nunca se adelantaban dejaba que los demás hicieran el trabajo sucio por él y funcionaba. Hasta que ese detalle volvió a aparecer, el mismo horario imposible, el mismo vacío en las cámaras. Esta vez no lo dijo un usuario anónimo que podían borrar, lo dijo alguien con nombre, con archivo, con método implacable, un periodista de pueblo que publicó una nota simple, en datos en horarios, en contradicciones, sin adjetivos, sin juicios morales, solo matemática fría. La reacción fue devastadora, pero no contra Diego, contra el periodista que quiere fama barata, busca destruir algo hermoso. Seguro le pagan por tirar mierda. Algunos medios grandes ni siquiera enlazaron la nota, otros la mencionaron de pasada, como polémica menor sin fundamento, porque reconocer esa investigación implicaba admitir lo impensable en que todos habían sido cómplices de la mentira. La verdad dejó de ser incómoda
se volvió peligrosa. Pero el hilo ya estaba tirado, y cuando tiras del hilo correcto en el momento exacto, todo el tejido empieza a deshacerse. Un productor revisó archivos viejos, otro comparó fechas que nadie había cruzado. Un editor preguntó algo que nunca antes había preguntado. ¿Tenemos algo sólido que respalde esto? El silencio que siguió fue ensordecedor, porque en ese momento todos entendieron lo mismo. La historia no se sostenía, nunca se había sostenido, y cuanto más la habían defendido, más brutal iba a ser el golpe. La mentira no se rompió con un escándalo, se rompió con algo mucho peor, en un dato que nadie podía discutir. Las mentiras grandes no caen con acusaciones dramáticas, caen con detalles aburridos, números en horarios, en distancias, en cosas tan simples que hasta un niño puede verificarlas. El periodista local que nadie conocía hizo lo que los grandes medios se negaron a hacer en su maldito trabajo. Comparó declaraciones, cruzó horarios, revisó mapas, y ahí estaba clarísimo, imposible de ignorar. Diego decía, estar en el lugar de la emergencia a las 18. La caída no tuvo fuegos artificiales, no hubo disculpas en directo, solo un silencio tan espeso, que decía más que 1000 titulares. La mentira se descubrió como se descubren casi todas, aun cuando ya no había forma de sostenerla. Demasiadas preguntas sin respuesta que flotaban en el aire como bombas sin explotar. Nadie anunció oficialmente que Diego Álvarez había mentido. Simplemente dejaron de nombrarlo, los vídeos desaparecieron de portadas. Las entrevistas se enterraron en hemerotecas digitales donde nadie las buscaría jamás. Las fotos con medallas simbólicas dejaron de circular, como si borrándolo de internet la historia nunca hubiera existido, como si el delete pudiera reescribir la realidad. En redes pasó algo fascinante y aterrador a la vez. Los que lo habían defendido con uñas y dientes, con mayúsculas furiosas, con amenazas en privado encalearon y las pocas veces que alguien mencionaba el tema, las justificaciones eran suaves, cómodas, tibias. Bueno, tampoco sabemos si mintió del todo, ¿no? Capaz exageró un poco nomás en el final. Lo importante era el mensaje, porque aceptar la verdad completa dolía demasiado. Dolía reconocer que necesitábamos creerle, que queríamos un héroe, aunque fuera de cartón, que preferimos una buena historia antes que una verdadera, el que no apunta a Diego, sino directamente a nosotros. El problema nunca fue que Diego mintiera, el problema fue lo desesperadamente que necesitábamos creerle, necesitábamos sentir que alguien común, alguien como nosotros, podía ser extraordinario, que en medio del caos todavía había héroes anónimos salvando vidas. Y cuando la realidad no nos dio ese héroe, lo fabricamos. Diego no fue un genio criminal, fue solo alguien que entendió el clima emocional del momento. Y cuando miles defienden una mentira con el corazón en la mano, la razón no tiene ninguna puta chance si vuelve fría. Una pregunta tan incómoda que es imposible esquivarla. ¿Cuántas veces más vamos a hacer esto? La próxima vez que veas un héroe nacer de la nada, la próxima vez que una historia te haga sentir demasiado bien, demasiado rápido, la próxima vez que todos aplaudan al unísono sin preguntar nada, ¿vas a pedir una prueba, una sola, antes de compartir? ¿O vas a aplaudir primero ni pensar después? Porque lo más aterrador de esta historia no es que existió, es que va a volver a pasar, quizás con otro nombre, quizás con otra emergencia, quizás con otra cara común que diga las palabras correctas en el momento exacto. Cuando el próximo Diego aparezca con su relato perfecto y sus lágrimas medidas. Fue la verdad más incómoda de todas, aunque preferimos la mentira bonita, antes que la verdad fea, que defendimos entre todos algo que nunca existió y que mañana lo volveremos a hacer. Porque al final del día, todos necesitamos creer en algo.